Buenas tardes a todos, mi nombre es Zoraida y soy psicóloga y psicóloga deportiva. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Alfacar por haber contado conmigo en este blog tan original y diferente que ha hecho para vosotros y para seguir en contacto con todos sus ciudadanos. Quiero empezar este pequeño vídeo haciendo alusión al libro de Saúl Cravioto, 4 años para 32 segundos. Saúl, si recordáis, es medallista olímpico en la modalidad de piragüismo y en este libro habla del esfuerzo, de cómo a veces tenemos que esforzarnos tanto para conseguir un objetivo. En concreto, él está 4 años entrenando para algo que puede durar 32 segundos, una competición en la que se decide todo. Nosotros como deportistas estamos acostumbrados también a ese esfuerzo y este momento es otro momento en el que todos tenemos que demostrar esa capacidad de superación, ese esfuerzo que nos caracteriza como deportistas y sobre todo como personas. Quiero hablar en este vídeo de 3 temas importantes y principales. Uno de ellos es el impacto psicológico que el coronavirus y esta pandemia está teniendo en nosotros debido especialmente a esta etapa de confinamiento. Otra de las características, otro de los temas del vídeo es hablar sobre el miedo, ahora que vamos a empezar el desconfinamiento. Y por último quiero mandar algún consejillo a esos jóvenes deportistas para intentar que esta situación no interfiera o interfiera lo menos posible en vuestro deporte y en vuestra rutina diaria. Está claro que todos estamos sufriendo, ¿no?, el impacto de esta pandemia, hayamos tenido la enfermedad o no, o lo hayan tenido algunos de nuestros familiares. Tanto en niños como en ancianos, como en nosotros los adultos, el coronavirus está teniendo un impacto psicológico. El primero de todo es la soledad. Todos necesitamos sentirnos acompañados, tener contacto con gente y eso va pasando una facturilla en nuestras vidas. Los mayores especialmente son los que más notan esta consecuencia. Pero en los niños además quizás a lo mejor nos mostramos un poquito más irritables, un poquito más nerviosos y en los adultos ya sí empezamos a observar, sobre todo lo noto yo en aquellas personas con las que sigo teniendo contacto a través de la terapia vía online, cuáles son los síntomas que ellos más notan. Principalmente es la tristeza y el miedo. Por eso hablar ahora un poquito del miedo. ¿Por qué la tristeza? La tristeza es una emoción asociada a la pérdida. Cuando fallece un ser querido es normal estar triste, ¿no?, porque perdemos algo, perdemos al ser querido. ¿Qué ocurre ahora si a lo mejor no estamos perdiendo a nadie, ¿no? ¿Por qué a lo mejor esa tristeza está apareciendo? Porque sí que hay una pérdida en nuestra vida, o varias pérdidas. Estamos perdiendo la libertad, estamos perdiendo el contacto con la gente, estamos perdiendo el poder ver a nuestros familiares, el salir a trabajar o el partido de los domingos en el caso de la competición. Entonces es normal estar triste y debemos aprender a gestionar esa tristeza y a permitírnosla. Pero sin embargo el miedo, y es hacia donde quiero avanzar, es una emoción muy normal que estamos sintiendo todos nosotros. La pregunta ¿es malo sentir miedo? En principio no es malo sentir miedo, porque todas las emociones son funcionales. Esto quiere decir, no hay emociones buenas y malas, sino que cada emoción tiene una función, sirve para algo. En el caso del miedo, la emoción sirve para detectar peligro. Cuando estábamos antes en las cavernas y los peligros que habían era un lobo que podía venir, la falta de alimento, que se metiera una bestia en nuestra cueva, ese miedo nos hacía estar alerta, anticiparnos ante el peligro. Y está claro que biológicamente ese miedo nos ha sido muy útil. A día de hoy tenemos muchas veces miedos que son irracionales, puesto que el peligro no es tan real, o por lo menos la supervivencia no está en juego. Miedo a suspender un examen, miedo a una competición, miedo a tener algún enfado con los amigos. Esos son miedos que no son tan reales, por lo menos la supervivencia no está en juego. Pero sin embargo ahora entramos en el miedo al contagio, en el miedo a salir que empezamos a sentir muchos de nosotros. Ahí tenemos que ser conscientes de que el peligro sí es real. Y por tanto ahora es cuando tenemos que utilizar esa emoción de miedo y dejar que su función ejerza su papel. ¿Cuál es el papel del miedo? Si el miedo se desarrolla ante un peligro, la función del miedo, por tanto, es ponernos alerta ante ese peligro. Eso es positivo, solo que tenemos que regular esa intensidad del miedo, veréis. Tenemos que interpretar o intentar imaginar como si dentro de nosotros tuviéramos un termómetro en el que se mide la intensidad de la emoción. Una intensidad muy baja no sería funcional y una intensidad muy alta tampoco. Cuando el miedo es muy alto,
ocurre el bloqueo. Igual que muchas veces habréis notado en una competición, tan grande es el rival o tan mala suerte hemos tenido con ellos en otras ocasiones, que cuando me enfrento con ellos me bloqueo, no doy pie con bola y no me salen a hacer cosas que realmente sé hacer. Ese miedo sabemos que no nos ayuda. Sin embargo, un miedo en el que puedo estar atento, preparado para la competición, me anticipo al rival, es un miedo que me ayuda, porque esa es su función, ponerme alerta ante algo que puede ser peligroso. Así tenemos que regular nuestro miedo. En vez de hacer que esto derive en algún tipo de, bueno, pues a lo mejor quizá de trastorno psicológico, ¿no? Como alguna pequeña obsesión de estar continuamente lavándome las manos, incluso con productos. Ya he empezado a escuchar a gente que incluso utiliza lejía para lavarse las manos, que obviamente no es nada sano. O hay gente que tiene una ansiedad muy elevada, teniendo incluso ataques de pánico, o gente que está percibiendo el miedo a salir de casa, ¿no? Como si estuviéramos desarrollando una agorafobia. Tenemos que regular ese termómetro emocional, ese nivel de miedo y ser conscientes de que el miedo tiene la función de estar alerta. Así que para ello aquí tienes 6 consejos básicos para gestionar esas emociones. El primero de todo, permítete la emoción. Si continuamente estás bloqueando ese miedo, si no quieres sentirlo, si consideras que eso es de débiles, lo que vas a hacer es justo eso, bloquear, esconder la emoción hasta que al final salga con más fuerza. Permítete sentir miedo, pero ojo, ese miedo funciona. Regula ese miedo a través de tu mente. Son los pensamientos los que te hacen regular esa emoción. Si tus pensamientos son negativos, son irracionales, anticipa, me voy a contagiar, no lo voy a poder soportar, igual me tienen que ingresar, obviamente se nos descontrola. Si tu pensamiento va en la dirección de un pensamiento racional, en el que piensas que tienes que estar simplemente atento, llevar bien tus guantes, protegerte bien con la mascarilla, lo que estás haciendo es, tercer consejo, controlar lo que depende de ti. Es muy importante regular la información a la que nos exponemos, no sobresaturarnos y especialmente muy atentos con esos bulos que al final nos hacen tener un miedo irracional de lo que realmente es esto. Con precaución no tiene por qué haber contagio. Quinto consejo, es muy importante que no evites, especialmente ahora que empezamos a salir. Si está la oportunidad de salir, siempre de forma, siguiendo los consejos de las autoridades, y siguiendo esas medidas de precaución, no evites. Cuanto más evites, el miedo más aumenta. Y utiliza alguna técnica de relajación, de respiración profunda o algún método de meditación que te ayude a relajar esas emociones. Por último, quiero dar algunos consejos a esos deportistas que os sentís confinados y más privados todavía de esa libertad que necesitáis para ejercer vuestro deporte. No olvidéis que la parte física también es importante. Si ahora no podéis ir a una piscina a nadar, no tenéis la pista para hacer vuestros entrenamientos, no podéis salir al campo a jugar, piensa que siempre puedes hacer ejercicios físicos que te hagan no perder la forma y mantener ese tono muscular para cuando el día que tengas que enfrentarte de nuevo a la competición, a los entrenamientos, estés preparado. Ahora que los niños podéis salir, utilizad también esa hora, siguiendo de nuevo, insisto, las medidas de seguridad que nos ofrece el gobierno y nos insiste el gobierno. Utilizad esa hora para correr, para saltar, para hacer ese ejercicio, siempre manteniendo la distancia de seguridad o acompañado de vuestros padres. Y tercero, utilizad una herramienta que utilizan los deportistas de alto nivel, que es la visualización. Con la visualización lo que hacemos es recordar en nuestra imaginación jugadas, movimientos técnicos que hacemos luego realmente en nuestro deporte. El cerebro, cuando imagina algo, produce una activación en nuestro cuerpo y produce como una especie de huella que el cerebro percibe como si fuera real. Es como si estuviéramos entrenando o compitiendo en la realidad. Cuando los grandes deportistas, cuando utilizan esta técnica, lo que muestran es que a la hora de competir se sienten más seguros, tienen más claras determinadas estrategias o técnicas que tienen que utilizar a la hora de competir. Siéntate para ello en un lugar tranquilo y visualiza esos movimientos técnicos o esas jugadas especialmente importantes para ti. Hasta aquí mis consejos, espero que sean gran ayuda y en mi blog tenéis muchos más consejos, tanto del coronavirus como sobre todo para los jóvenes deportistas, para poder entrenar esa parte mental, aunque ahora mismo la parte técnica no la podemos utilizar.
Muchas gracias por visualizar el vídeo y estamos en contacto.